Coast to Coast AM es un programa de radio nocturno estadounidense que aborda una amplia gama de temas, aunque se enfoca principalmente en lo paranormal y las teorías de conspiración. Desde su aparición en 1986 hasta 2003, fue presentado por Art Bell y actualmente está a cargo de George Norrie. El programa se caracteriza por tratar temas insólitos y está repleto de historias personales compartidas por los oyentes. Su formato combina llamadas entrantes y en directo. Aunque ya era bastante popular en su época, fue la expansión en redes sociales y en particular una historia específica la que lo consolidó como un programa de culto. Así es, me refiero a la anécdota conocida como el agujero de Mel. Comenzamos. Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta si disfrutaste el video y lo compartas con tus amigos y seres queridos. Tu apoyo es fundamental para que nuestro canal crezca en esta plataforma. Te agradecemos de antemano y ahora sí, continuamos. En 1997, el célebre programa de radio presentó una entrevista que capturó la atención de sus oyentes. Esta historia se dio en una tranquila noche en el programa radiofónico Costa a Costa. El invitado de esa noche era Mel Waters, un individuo cuya historia parecía desafiar la lógica y la realidad convencional. Art Bell, el locutor y anfitrión en aquel entonces, se caracterizaba por tratar las historias de los escuchas de manera muy seria, sin ningún tipo de gracia. Por lo tanto, las personas que llamaban a dicho programa eran personas serias que conocían el estilo. Hablaban de manera sobria sin tratar de jugar una mala broma. Una persona que se identificó con el nombre de Mel Waters se comunicó. Art Bell dirige el programa como de costumbre, cuando su asistente en cabina le indicó que tenía a una persona al teléfono, pero que hablaba con un tono un poco extraño. Art lo saludó, preguntándole cuál era su nombre. Él dijo llamarse Mel Waters, quien por su voz se trataba de una persona ya adulta. Hablaba seriamente sin ningún titubeo o tratando de engañar al locutor. Después de tanta presentación, Art le dijo que contara su historia, que para eso había llamado al programa. Mel, ni tardo ni perezoso, soltó su increíble historia. Waters afirmaba poseer una propiedad en la colina de Manatas Ridge, en el estado de Washington, donde había descubierto un fenómeno particularmente inquietante. Un día, mientras estaba limpiando su terreno, encontró un agujero inmenso, de 3 metros de diámetro. Pero con inmenso se refería a que el pozo no tenía final. Estaba perfectamente trazado, los bordes perfectamente circulares. Las plantas y árboles a su alrededor, que estaban a la orilla, con sus raíces, ni siquiera podían tocar el pozo. Todo eso llamó la atención de Mel. Se asomó por el pozo, pero estaba muy oscuro, y lo que hizo fue lanzar una roca para ver qué tan profundo era aquel pozo. Pero jamás escuchó el sonido de la piedra al caer. Se le hizo raro a Mel, quien se arrodilló nuevamente frente al pozo. Dijo que después de eso se sintió un poco perturbado y retrocedió rápidamente unos pasos. Este agujero, descrito por Waters como una abertura insondable en la tierra, había sido el destino de diversos tipos de residuos a lo largo de los años. Según sus declaraciones, las personas de la zona habían utilizado este agujero para deshacerse de una amplia gama de objetos y materiales, desde frigoríficos y madera hasta tierra y ganado. La lista de desechos que se arrojaban al agujero era extensa y variada. En ocasiones, los más osados decían que incluso se habían arrojado personas fallecidas, sugiriendo un uso particularmente macabro al lugar. Waters sostenía que, a pesar de la gran cantidad de material que se había arrojado al agujero,
nunca parecía llenarse ni cambiar de tamaño. Este hecho, junto con la naturaleza de los objetos desechados, daba lugar a las especulaciones sobre la posible existencia de un espacio subterráneo sin fondo, o una especie de portal hacia otra dimensión. La entrevista en Coast to Coast AM no solo intrigó a los oyentes por el relato en sí, sino también por la falta de pruebas concretas y la naturaleza enigmática de las afirmaciones de Waters. El caso del agujero de Manatash Ridge se convirtió en una leyenda urbana dentro del ámbito de los misterios contemporáneos, alimentando debates sobre la naturaleza de los fenómenos inexplicables y la credibilidad de quienes los relatan. Pero vamos más a fondo. Uno de los mayores enigmas del agujero, según Mel, era que parecía carecer de un fondo definido, que a medida que pasaban los años, la acumulación de basura en su interior no solo no se veía, sino que también iluminaba el agujero de una manera peculiar, sin revelar el fondo ni los lados de la cavidad. Mel decidió investigar por sí mismo y realizó varios experimentos para tratar de desentrañar el misterio. Incluso probó bajando un hilo de pescar con un caramelo atado al principio de la línea, pensando que cuando llegara al final, el agua lo disolvería. A los 80 metros, según su medidor digital, aún no alcanzó el final del hoyo. Lanzó un cubo de metal al agujero, pero en lugar de escuchar el característico sonido metálico del impacto, todo lo que pudo oír fue un silencio profundo y absoluto. A continuación, intentó con televisores de tubo, esperando que la caída produjera algún tipo de explosión o estruendo. Pero nuevamente, el silencio fue la única respuesta. La falta de cualquier tipo de sonido o señal de impacto reforzó la teoría de que el agujero no tenía fin. Así que realizó la misma operación con un plomo de unos 500 gramos y unido a más carretes. Después de llegar a los 500 metros hacia abajo, lo volvió a subir con el caramelo intacto. Uno pensaría que cerca de 3000 metros de línea de pesca colgante darían por terminado el misterio. No obstante, al día siguiente contó su historia al pueblo, dándose cuenta de que ellos ya sabían de aquel agujero. Incluso personas más grandes de edad, avergonzadas cabe señalar, porque el señor Waters era una persona buena y honesta, se acercaron para decirle que mientras él dormía, ellos durante varios años saltaban la cerca de su propiedad, deshaciéndose de objetos antiguos tales como refrigeradores, antiguos televisores, basura, incluso partes de carros, arrojándolas al hoyo, ya que se les hacía más rápido y barato porque el basurero se encontraba a varias millas alejadas del lugar. Pasaron varios días y Mel dijo a Art que a menudo iba acompañado de personas, amigos y toda clase de individuo que él pensara que lo pudieran ayudar a resolver el misterio. Un día, con la ayuda de otros pobladores, hizo un encargo a la ferretería del pueblo. Consistía en unir varios trozos de soga para crear una soga inmensa. Extrañado, el vendedor accedió, pero con dudas de para qué quería tal megacuerda. Entonces regresó al hoyo llevando la cuerda, la clavó en el suelo con un mazo y al otro extremo lo lanzó por el agujero. Su sorpresa fue tal que la cuerda cayó hasta lo más profundo tensándose, indicando que ni siquiera había llegado al final. Sorprendido, regresó a su casa para no volver a dormir, pensando si se trataba de algo relacionado con el gobierno, en ese entonces famoso por sus conspiraciones y secretos ocultos. Meses después, Mel afirmó que con parte de su pensión mandó a crear mediante una compañía pesquera un carrete de más de 24.384 metros de largo. Colocó el carrete sobre su camioneta con la ayuda de varias personas. Dejaron caer una peonza bastante pesada amarrada al cordón. El aparato funcionó por varias horas girando y dejando caer varios metros de cuerda, pero al final la cuerda no tocó el fondo.
La historia se propagó por todo el país. Mel habló abiertamente de su experiencia y las personas que lo habían acompañado contaban la historia en restaurantes, bares, barberías y en todos lados. Así fue como se enteraron de que ese agujero había estado allí durante toda la vida, incluso antes de que el pueblo se construyera. Quizás la prueba más perturbadora que hicieron fue la vez que metieron a un animal vivo para ver lo que pasaba. A un señor se le ocurrió la rara idea de tomar una de las ovejas de Mel, la más grande del rebaño. La ataron cuidadosamente, luego descendieron a la oveja en el agujero. Mel dijo que siempre se arrepintió de haber hecho tal cosa. Resulta que cuando lograron descender a una oveja, sintieron un fuerte jaloneo. En palabras de Mel, hubiéramos podido dejar caer la cuerda si no estuviera atada a algo, e incluso la cuerda se hubiera perdido en el abismal agujero. Seguido de unas fuertes vibraciones en la cuerda, todos nos miramos a la cara asustados, afirmaba. Entonces empezamos a tirar de la cuerda durante varios minutos. Fue un calvario. Jalábamos y jalábamos de forma rápida, pero con cuidado de no maltratar al animal. Cuando finalmente la sacamos, lo que antes era una enorme oveja con fino pelaje blanco, parecía haberse transformado en un enorme trozo de carne roja. Mel dijo al programa que parecía como si hubieran sacado las entrañas del animal y lo hubieran volteado hacia afuera, acompañado de un horrible olor a sangre y grasa. Lo peor vino cuando un señor que se encontraba ahí tomó al animal y lo recostó, analizándolo minuciosamente a pesar de que ya no tenía pelaje. Se percató que la panza de la oveja estaba hinchada con una gran cicatriz. El hombre tomó el cuchillo de un campesino y abrió al animal justo en la cicatriz. Los hombres alrededor, horrorizados, vieron que la panza no estaba hinchada. Resulta que la oveja había sido preñada. Mel jamás hubiera arriesgado a un animal en ese estado. Afirmó que aquella cosa en el vientre del animal no era un feto. Era algo horrible que le habían introducido a la oveja durante todos esos minutos que tardaron en subirla a la superficie. Mel afirmaba que esa cosa tenía aspecto demoníaco y repugnante. Asustados por no saber qué hacer y ante tal abominación, lanzaron a la oveja y al ser que llevaba dentro del hoyo, deshaciéndose de dos pruebas muy valiosas. Otra anécdota poco conocida, pero igual de fantástica, es la siguiente. Otro de los lugareños estremeció más a Mel cuando confesó que arrojó a su perro muerto por el agujero y que unos días después, según aquel hombre, vio a su perro corriendo de nuevo. Waters ofreció una descripción un poco más detallada sobre el hoyo. Dijo que este tenía aproximadamente 3 metros de diámetro y que estaba rodeado por un muro de contención, que parecía estar diseñado para evitar que alguien se acercara demasiado al borde. A pesar de sus esfuerzos y de la tecnología que empleó, Mel no logró encontrar ninguna evidencia que sugiriera la existencia de un fondo o una estructura en las paredes del agujero. Su investigación lo llevó a la conclusión de que el agujero, en efecto, se extendía indefinidamente hacia abajo, desafiando cualquier intento de comprender su verdadera naturaleza. Cabe destacar que el hombre no dio referencias de su ubicación. Hablaba con cautela, pero que su terreno se situaba en un pueblo escondido, inaccesible en automóvil al estar rodeado de montañas. Mel recibió todo el apoyo de los pueblerinos, pero ese fue su segundo peor error, pues la historia se popularizó. Una noche llamaron a la puerta de su casa muchos hombres que se identificaron como autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Mel contó a Art Bell que eso arruinó su noche, no solo por las extensas preguntas que le hacían, sino que le hacían preguntas cada vez más bizarras.
Una que más lo perturbó fue que si había escuchado alguna vez voces salir del agujero o que si había tenido sueños relacionados con el hoyo o con criaturas que habían salido del hoyo. Pero muy lejos de tranquilizarlo o hacerlo que olvidase todo aquello que había pasado, las autoridades hicieron que Mel se mortificara más hasta el punto de tener un estrés muy severo. Los agentes ofrecieron millonarias sumas de dinero por la propiedad del hombre. Mel no se opuso, pero les pidió tiempo para pensarlo. Mel le dijo a Art Bell que no quería que lo estafaran, ya que su propiedad era muy valiosa, pues había invertido los ahorros de su vida. Era como todas las personas del pueblo su único patrimonio, y cuando menos, si se marchaba de ahí, quería sacar un precio justo a la casa. Ya que cuando el gobierno te compra algo nunca lo hace por el precio adecuado. Y Waters no quería que abusaran de él de esa forma. Estaban hablando del esfuerzo de casi toda su vida. Por supuesto, los hombres del gobierno no tomaron bien esto y sacaron por la fuerza a Mel Waters, o a cual sea que sea su verdadero nombre, forzándolo a salir incluso del estado. Algunos contaron que se tuvo que ir a Australia. El final no lo contó Mel, sino el mismo Art Bell. Aquella noche en el programa fue legendaria. Art se comunicó varias veces con Mel hasta que le perdió el rastro. Nadie sabe si Mel era un charlatán o era verdad lo que dijo esa noche. Cabe decir que en ese entonces Google Maps no existía. Existía un servidor llamado TerraServer que mostraba fotos satelitales de todo Estados Unidos. Resulta que los radioescuchas, emocionados por la asombrosa historia que escucharon aquella noche, intentaron obtener una foto de la propiedad de Mel Waters. Tras búsquedas por TerraServer, al final la encontraron. Pero parecía censurada con un gran cuadro blanco tapando toda la evidencia de si estaba o no ahí el agujero. En última instancia, el agujero de Mel Waters representa más que un simple misterio. Es un reflejo de nuestra fascinación por lo inexplicable y el deseo de encontrar significado en lo incomprensible. Aunque la historia ha sido envuelta en dudas y controversias, sigue invitando a la imaginación al cuestionamiento. En un mundo lleno de enigmas no resueltos y secretos ocultos, tal vez lo más inquietante es la posibilidad de que nunca lleguemos a conocer toda la verdad. Así, la leyenda del agujero sigue siendo un enigma abierto. Un recordatorio de que hay aspectos de nuestra realidad que por más que intentemos desentrañar, siempre estarán más allá de nuestro alcance, alimentando la eterna curiosidad que define nuestra búsqueda de conocimiento. Terminando con esta pregunta: ¿puede ser esta historia más real de lo que pensamos? Pero como siempre, amable comunidad, ustedes tienen la última palabra. Esto es Narrador Nocturno. Buenas noches.